La historia, tal como la conocemos, necesita una revisión urgente. La infinidad de libros repartidos en todo el mundo que nos hablan sobre nuestro pasado adolece de huecos aún no llenos, con verdades absolutas, que cuesta conseguirse. Y al hacerlo, tanto los ortodoxos y esos grupos oscuros que han existido a lo largo de la historia intentan seguir ocultándolo. Debido a ello, surgen personas radicales y únicas que deciden tomar el camino más difícil para cambiar este concepto y llegar al conocimiento verdadero, no sin muchos sacrificios, ridiculizado tantas veces, por no decir vedado por otros. Son para nosotros pioneros olvidados que hoy ponemos nuevamente en consideración, porque se lo merecen y porque sus descubrimientos revolucionan la idea que tenemos sobre la historia de nuestros ancestros, demostrando lo que oficialmente en su mayoría es una gran mentira. Son aquellos rezagados de los libros oficiales, pero que hoy son reconocidos por nosotros, y así lo recordamos. Pioneros olvidados. Alexandre Eleazar y su teoría alternativa sobre la humanidad. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Alexandre nació en Damasco en 1920 y falleció en Barcelona en diciembre de 2004. Huérfano a los 13 años, pasó su infancia y parte de su juventud en Francia. En 1965, y en la ciudad de Barcelona, convencido de que el actual conocimiento sobre los hechos del pasado estaba equivocado, se puso la tarea de descubrir el secreto de las antiguas escrituras reputadas indescifrables. Tras 2 años de arduos esfuerzos, logra interpretar su primer texto en escritura ibérica, valiéndose de la lengua euskera, que resultó ser la más antigua de las habladas en la tierra. Este primer texto era el conocido con la denominación de Plomo de la Serreta de Alcoy, hallado en unas excavaciones en 1922. Luego, al estudiar en profundidad bastantes grafías, incluidos los jeroglíficos egipcios, así como los vocablos y expresiones empleados, llegó al convencimiento de que los antiguos se sirvieron en primer lugar de una sola y más cercana lengua, el elengoa, el cual su pariente lingüístico más cercano, aún existiendo en la actualidad, es el euskera. Se dio cuenta igualmente que a partir de ella se crearon una infinidad de modismos, los cuales tuvo que utilizar constantemente. Esto le permitió traducir numerosos textos, obteniendo así cuantiosas y valiosas informaciones procedentes directamente de los escritores, historiadores y reyes que habitaron la península ibérica hace más de 5.000 años. Con los éxitos logrados en el campo de la interpretación de los signos íberos y otros de parecida textura gráfica, decidió aplicar el sistema de traducción a los jeroglíficos egipcios, comprobando, y no sin gran asombro, que éste funcionaba a la perfección, echando así por tierra las afirmaciones y teorías enunciadas por Champollion y por otros acerca de la interpretación y traducción de los textos egipcios. Pudo observar cómo tales teorías estaban equivocadas, principalmente a causa de que los investigadores no conocen cuál era el lenguaje hablado por los egipcios, siendo este una derivación del elengoa y por lo tanto más parecido al euskera que a las ramas lingüísticas semita o copta. Como consecuencia de ello, los egiptólogos actuales interpretan mal el verdadero significado de los signos jeroglíficos, cometiendo en esencia hasta un 90% de errores en sus traducciones, las cuales por ello quedan muy incompletas e incoherentes. En su fase postrera, el investigador se decidió por la traducción de textos de escritura cuneiforme. Descubrió, en contra de lo que afirman los estudiosos del tema, que dicha escritura no es jeroglífica, sino que se fundamenta en una forma de criptografía, que consta de un elemento semántico clave y un conjunto de componentes aglutinados en torno a este que lo complementan morfológicamente. Si no se conoce el elemento clave actuando de semantema, es imposible darle un significado correcto a los 3, 4 o signos procedentes e incluso todos los demás del texto, por desconocerse el tema básico sobre el cual trata un texto determinado. Trabajé exhaustivamente con textos ibéricos, más el que me dio aquella llave fue el llamado disco de Phaistos, diría Alexandre Eleazar, y agrega: a partir de su lectura correcta pude traducir mi primer texto ibérico.
Después de 2 décadas de exhaustivas investigaciones y descubrimientos prodigiosos, Alexandre Eleazar publica en 1985 y en Barcelona un densísimo libro de 748 páginas, titulado Los Bere, en el cual revela el resultado de tantos años de desvelos y sacrificios. Este libro fue el primero de una serie que después de fallecido su hijo Michel Rodelas Pícola publicaría con los títulos Los Paios y La Bibele. Participa en varias conferencias y realiza diversos artículos en la prensa, no obteniendo respuesta por parte de historiadores ni de organismos oficiales. Alexandre esperaba que desde el principio de conocerse el contenido de su obra por el público, y en especial por los investigadores y arqueólogos, estos confrontaran y discutieran sus investigaciones. Pero no ocurrió así, haciendo honor a la verdad, y pese a los esfuerzos hechos por él mismo en este sentido. El libro tuvo escaso eco, pasando casi desapercibido por los interesados en temas históricos. Los medios de comunicación apenas lo comentaron. Los investigadores, arqueólogos y estudiosos del pasado enmudecieron ante su aparición en el mercado. El porqué de tanto mutismo se explica en que Los Bere es un libro demasiado peligroso para algunos, ya que pone en entredicho el esquema histórico urdido a través de los siglos por aquellos que controlan los destinos de la humanidad, dice textualmente en una de sus locuciones Eleazar. En su primer libro, el autor ha tenido la consideración de no explicar en detalle el sistema, fundamentos y documentación utilizada para llegar a sus asombrosas conclusiones. Actuó así con el fin de que los versados en iberismo y escrituras antiguas le pusieran en duda y le acusaran de inconsistente. Intentaba así levantar polémica y que le desacreditaran con el fin de poder después, en una gran conferencia pública, exponer a todos sus detractores los detalles de su metodología investigativa y los fundamentos científicos de sus afirmaciones. Pero no pudo ser así, ya que se impuso un velo de silencio en torno a su persona y su obra. Hay que destacar el hecho bien patente, para la mayoría de los estudiosos de la materia, de que existe un periodo casi en blanco en la historia, el cual va desde el siglo IV al XV de nuestra era. En este periodo se produjo la mayor mutilación de la cultura y la destrucción de la historia que se haya hecho jamás. Puede decirse que desde la proclamación de Constantino como jerarca absoluto de la Iglesia de Roma, se estableció una línea clara de demarcación por la cual todo aquello que estaba en conforme acuerdo con los postulados de esa Iglesia era exaltado y promovido, y lo demás simplemente debía ser destruido. Esa es la causa principal que la historia antigua haya llegado hasta nosotros muy mutilada, intencionalmente tergiversada y transformada de tal modo que hoy en día apenas sabemos con exactitud nada de ella. Así, todos los libros de conocimiento público de aquellos tiempos, incluidos los llamados clásicos, son los únicos que los poderes imperantes de los pueblos han dejado subsistir, y ello por ser libros y textos elaborados siguiendo unas premisas bien precisas que en ningún caso pretenden aclarar los acontecimientos del pasado, sino que bien al contrario, los falsean. De suerte que han llegado hasta nosotros muchos documentos escritos que, por ser en aquellos tiempos ya indescifrables, y otros habiéndose descubierto en excavaciones arqueológicas actuales, se han salvado de la quema, siendo numerosos en verdad los conservados en muros, columnas, obeliscos, pinturas, tumbas y esculturas halladas en Egipto, al igual que los desenterrados en Mesopotamia y Oriente Medio, escritos en cuneiforme. También unimos a ellos los textos ibéricos, de los cuales existen más de 1 millar, los etruscos, los griegos arcaicos y otros, también muy numerosos, encontrados en todas las tierras bañadas por el Mediterráneo, incluidas las de África y Oriente Medio. Según afirmó en su momento el investigador Alexandre Eleazar, como saben, en toda Europa hubo cientos de filólogos y estudiosos de toda índole, los cuales buscaron el secreto de las antiguas escrituras. Pues bien, tras un gran esfuerzo para descifrar todos los textos que me caían en las manos, pude leer algunos procedentes de los paios que se hallaban en las paredes de los monumentos y en los museos. Supe que ciudades como Shanghái y Cantón fueron pobladas por aragoneses. Pude comprobar cómo Champollion no descubrió nada referente a los jeroglíficos egipcios y puedo demostrar la exactitud de mis afirmaciones, decía el investigador. Y agregaba, mayormente he utilizado las siguientes lenguas, el elengoa, el ibérico, el uco, el aragonés, el patués de Egipto y el palestín, llegando así a descifrar todo tipo de escrituras antiguas, como se puede comprobar en el libro Los Bere y en los Paios, de próxima publicación, según explicaba en el 2004.
Cuando alguien escribe sobre un tema estrafalario, decía, cuyas fantasías esconden la verdad, engaña a las gentes y los lectores se pierden en pensamientos escabrosos, oscuros y terroríficos. Entonces es considerado por la sociedad actual como un buen autor y los editores le dan premios por saber que así venderán bien sus libros. El pueblo se pregunta muchas de las cuestiones de nuestros antepasados, afirmaba Eleazar, pero los gobernantes de toda la vida les hacen creer en cualquier cosa, en esoterismo, en revistas que presentan artículos sobre el diablo, los ovnis y lo del más allá. Admiten esas cosas raras porque suena como extraordinario y no les importa si es cierto o mentira. Los que dirigen las conciencias de las gentes y planifican el grado de sabiduría de los estudiosos o pensadores se oponen a cuanto digo y expongo. No les gustan mis conocimientos y no quieren que se sepa que he descubierto la lengua y el alfabeto de los íberos, ni tampoco que sea la única persona que puede traducir los jeroglíficos egipcios y los textos cuneiformes. Me hacen la guerra, diría Eleazar, saboteando la venta de mis libros porque la mayoría de los libreros son esclavos suyos. Obedecen ciegamente y no les importa ni Dios ni la segunda vida, mientras estén en la línea de conducta fijada por los falseadores de la historia. No les importan sus antepasados, no les importan los gritos de los muertos asesinados a golpes de machete, enfatizaría el investigador. Reniegan de los que desaparecieron de esta vida. Estos ya no pueden darles ningún beneficio, mientras que sus amos les han facilitado sus vidas terrestres porque son dóciles y obedientes. A la luz de lo descubierto, gracias al desciframiento de más de 1 millar de textos, y con el auxilio de documentos inéditos y custodiados de hace miles de años, esto es, en resumen, lo que se pretende ocultar a la opinión pública mundial con respecto a la historia de la humanidad. Tanto el hombre blanco como el de la raza amarilla no son originarios de esta tierra, sino que vinieron en naves interestelares de otros globos terrestres. Los de la raza amarilla, los Pale o Paios, llegaron hace aproximadamente 17.000 años. Los de la raza blanca, los Edu o Bere, lo hicieron según el cómputo de tiempo efectuado de documentos traducidos de gran antigüedad hace 12.000 años. La raza negra es autóctona de esta tierra, apareciendo la misma tal y como es ahora, al menos hace más de 300.000 años. Las culturas blanca y amarilla eran diferentes en muchos aspectos, en especial por creer los primeros en Dios Todopoderoso y Dios B, y los segundos por adorar Dios Padre o los dioses padres, que asociaron al sol, que se convirtió en ese motivo en símbolo de su divinidad. Los de la raza amarilla se consideraban hijos del sol, al que tenían por su Pa, padre, por ello se llamaron Paio, de Pa, padre, creador, y letra representativa del hombre, el macho, y O, letra representativa de la mujer, la hembra, o sea, todos los hombres y mujeres de Pa. Los Paios también llamaron a Dios, dioses, padre, padres, con el calificativo de Ra, el creador, el hacedor. Los de la raza blanca, los Bere, creían en Dios Todopoderoso, llamado también Jaungoiko, Señor de los cielos. Se denominaba así a aquel de entre los más sabios del cielo, quien había conseguido desentrañar los misterios de Ra, siendo capaz de crear como él y perfeccionar sus creaciones. Para los Bere, Jaungoiko era el gobernante de los cielos al cual debían obediencia, en honor a su demostrada sabiduría y justeza. También creían en Dios Be, Dios segundo en lengua eduen, quien siendo el zar de los Ele era el heredero al trono del reino de los cielos. La raza blanca en esta tierra fue generada a partir del esperma del zar de los Ele, estirpe blanca de hombres que habitan los globos antiguamente conocidos como Eliseo, al cual el mismísimo Jaungoiko le encomendó la misión de crear la raza blanca en este globo terrestre. Para llevar a cabo dicha misión, el Señor de los cielos bendijo la boda del zar de los Ele con su hija Maistatu, la cual sería luego conocida en la tierra con el nombre de María. Debido a un accidente acaecido a bordo de la nave que los portaba a este globo terrestre rumbo a su misión, el zar de los Ele perdió la vida, pero se pudo conservar el semen de su cuerpo maltrecho. En el año 10.876 de nuestra era, la nave estelar de Baledén, tripulada por las 3 Marías, palabra queriendo decir cosmonautas, aterriza en este globo terrestre, en el lugar actualmente conocido como México, y no muy lejos de su capital. A esta región se la llamó después Amerik, que en lengua eduen significa el contacto final, o sea, la tierra donde finalmente se posó la nave después de dar 7 vueltas en torno a la Tierra.
Una vez en la Tierra, el semen conservado del zar de los L fue introducido por inseminación artificial en la matriz de María, la cual, 9 meses después, concibió al bebé, el pequeño B. Así pudo volver a tomar el cuerpo por transmigración anímica el zar de los L, quien de esta manera fue el primer hombre blanco nacido en esta tierra y hacedor después de toda la raza Bere. María es, por tanto, la abuela de la humanidad blanca. El B fue apodado por los payos con el apodo de Jesús, que quiere decir creado sin el auxilio de varón. Después, en el tiempo y en toda la tierra, se le conocería más con este nombre que con otros, como Goberiel, Gabriel, Eleazar, zar de los L, El, etc. Estos son los legítimos y originales personajes de Jesús y María, los cuales jamás nacieron en Tierra Santa, Tarsáis, ni fueron protagonistas de los episodios narrados en los evangelios cristianos. Jesús no murió crucificado, sino de muerte natural, y en su lecho de Daxebeil, actual Biblos, en el año 10.094 antes de nuestra era. Jesús fue enterrado en donde hoy ya yergen las ruinas del llamado Templo de Salomón en Jerusalén. Su tumba fue conocida indistintamente con los nombres de Dabeca o El Kudais. María fue enterrada en una necrópolis especialmente construida para tal fin en Baalbek. Esta necrópolis sufrió importantes destrozos tras el golpe, que fue el diluvio universal, por lo que el sarcófago fue llevado por los árabes a Seiri, actual ciudad de Damasco. Debido al espantoso crimen cometido por los Caín, judíos, al asesinar a María, hija de Dios Todopoderoso, en Obeidu, el Obeid, Sudán, Jaungoico decide castigar a la humanidad y recordarles que su inmenso poder y voluntad están presentes en los actos de los hombres. Así se produjo el golpe, hace 12.102 años, el cual se recuerda aún en todas las leyendas de los pueblos de esta tierra, y ha sido llamado de numerosas maneras, siendo la más conocida la del diluvio universal. Nadie ha sido capaz de explicar con exactitud el porqué del odio ancestral de los Bere y los payos en contra de los Caín, judíos, pero lo cierto es que en un principio y durante milenios fueron perseguidos y maldecidos por ser cómplices del espantoso asesinato de María, la cual fue apedreada por ellos en su estancia en la ciudad de Obeidu. Los motivos ahora esgrimidos para explicar su constante condición de raza errante y maldita no son más que un lamentable intento de querer explicar una causa ya hace siglos olvidada, afirmaría Eleazar. El golpe produjo formidables cambios geológicos y climáticos en la Tierra. Este se produjo por la aproximación deliberada por Dios a nuestro globo terrestre de un astro el cual rozó ciertas zonas de la Tierra. De la fricción gravitacional producida por este astro teledirigido, grandes áreas de la Tierra quedaron calcinadas a causa del inmenso calor generado. Los polos terrestres se vieron alterados y ello produjo numerosos terremotos de escala apocalíptica. Donde antes había llanuras se alzaron cordilleras enteras de montañas, mientras que otros lugares fueron hundidos en las aguas de los océanos y mares. A causa del golpe, las tierras del actual continente americano, que antes estaban pegadas a los continentes de África y Europa, se trasladaron miles de kilómetros hacia el oeste. Estas son las tierras de la Atlántida, que se recuerdan aún en muchas leyendas de los pueblos de ambos lados del océano Atlántico. Manoa, la famosa capital de los payos, quedó cubierta por las nieves en el extremo sur, ahora separado del continente americano. El excesivo calor, producido por la fricción gravitacional del astro enviado por Dios, hizo que la temperatura de la tierra y de las aguas ascendiera de tal forma que cientos de miles de millones de metros cúbicos de agua se evaporaran, cubriendo todo el globo de una densísima capa de nubes. Días después, al enfriarse las temperaturas, comenzó a llover en todas las latitudes por semanas enteras, y con tal fuerza que grandes áreas de la tierra quedaron cubiertas por las aguas. Este fue el diluvio universal. 3 años después del golpe, el zar de los L acaba de escribir el Bibele, el destino de los Bele, en escritura anere, hoy conocida como cuneiforme. En el 10.094 antes de nuestra era moría en Daxebel, llamada después Bibelos y actualmente la ciudad de Biblos. Después del golpe, los payos fundaron su nueva capital en Caide, hoy ciudad de Cádiz, y volvieron a crear un imperio. Los Bere y los payos estuvieron durante milenios enfrentados en constantes guerras hasta que finalmente el imperio payo llegó a dominar toda la tierra, a excepción de un pequeño territorio en la península ibérica, el interior de Euskadi y las tierras de la Carelie, en la península escandinava y Finlandia.
El 11 de enero del año 7255 de la llegada de las Marías, 3621 antes de nuestra era, nace en una ciudad llamada en aquel entonces Buruga, situada al sudoeste de la actual Suecia, la segunda encarnación del dios Ve. La ciudad de Buruga, tiempo después y por tal motivo, recibiría el nombre de Gothenburga, ciudad capital donde nació Dios, actual Göteborg. El niño Dios fue llamado Alexandre y era hijo del rey Nicolau, señor del reino de Itule, Sorionekona, o Karele, hoy Finlandia, Suecia y Noruega. Este glorioso nacimiento estaba previsto en la Bibele hacía más de 6.000 años atrás. Y tal como está escrito, Alexandre a la edad de 19 años se declara la guerra al emperador del Imperio Payo de aquel entonces, llamado Omaisoi, haciendo su famoso llamamiento de Kaifaru en Helsinki, a los Vere de todas las tierras ocupadas, para que se alzasen en armas hasta suprimir el imperio español, el de los Payos, el de los viejos Payos. Alexandre y sus tropas consiguieron ganar una batalla tras otra, haciendo que los Vere creyesen definitivamente que él era, efectivamente, la segunda encarnación de Dios Ve, tan esperada por todos los creyentes. En la Bibele se repetía una y otra vez que Dios Ve, en su segunda existencia en esta tierra, doblegaría al león Payo, liberando a los Vere de este globo de su dominio y opresión. Los Payos se hicieron fuertes a todo lo largo de la orilla sur del Sena, en Francia. En Troya, actual ciudad de Troyes, Omaisoi establecería su cuartel general, y cerca de este se libran las batallas más feroces. Esta fue la famosa Guerra de Troya de la antigüedad, que tuvo una duración de 10 años. 13 años después del llamamiento de Alexandre, en el año 3589, antes de nuestra era, la fortaleza de Troya cae en manos de los Vere y con ella, poco tiempo después, todo el Imperio Payo. Alexandre entrará victorioso en Caide, la capital del Imperio Payo, y tiempo después liberaría las tierras de Oriente. Allí establecería la capital, Babel, de su vasto reino que bautizó con el nombre de Aragón, la creación de Dios. La figura de Alexandre nunca ha podido ser borrada de la historia, pese a los numerosos intentos hechos por sus enemigos. Aún hoy se recuerda con el nombre de Alejandro Magno, pese a lo que se cuenta de él está muy distorsionado y falseado. Un detalle a tener en cuenta: el rostro de Alexandre está en numerosas monedas ibéricas. Después de haber liberado la totalidad del globo terrestre del dominio del Imperio Payo, Alexandre muere martirizado en la ciudad de Babel, en manos del traidor Iurri, el 18 de marzo del año 3544 antes de nuestra era, contando en ese momento 77 años de edad. Tanto el nacimiento, hechos y muerte de este personaje son hoy explicados de manera muy distorsionada en la conocida biografía oficial de Alejandro Magno. Todos los estudiosos de la vida de este magno personaje parten de la obra Vidas Paralelas de Plutarco y de Anábasis de Arriano. Nuestras fuentes, dice Alexandre Eleazar, son muy diferentes a estas fuentes oficiales, las cuales fueron escritas con el único propósito de narrar unos hechos totalmente distorsionados de la verdad para confundir a los historiadores de entonces y a los del porvenir. La civilización Helen durará unos 600 años. Durante todo este tiempo los Vere fueron perdiendo territorios en todo el globo terrestre, hasta que los Payos proclamarían el tercer imperio Payo, que fue conocido por el Imperio de la Medie. Este imperio tuvo una duración aproximada de 18 siglos. A este le sucedería el cuarto imperio Payo, el imperio Payén o pagano. Al imperio Payén le sucederá el imperio romano Vere, el cual durará hasta el 315 después de nuestra era. Actualmente estamos en el quinto imperio Payo. Esto es una muy reducida síntesis, la crónica de la historia que se nos revela en lo más de 1 millar de documentos descifrados por Alexandre Eleazar, en diferentes escrituras antiguas, incluidas los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme. Como puede evidenciarse, nuestra versión de la historia es sensiblemente diferente de la relatada por nuestros maestros de historia. Nos preguntamos, ¿cómo ha sido posible que durante siglos y reiteradamente los serios historiadores y demás investigadores de nuestro pasado hayan caído en tal estado de ignorancia ilustrada? Creemos sin duda que uno de los motivos ha sido el de beber todos ellos de las mismas fuentes de conocimiento, los libros clásicos, principalmente escritos en latín y griego,
los cuales fueron elaborados casi todos por encargo de gobernantes y autoridades eclesiásticas, cuyo interés no era precisamente el contar con imparcialidad el verdadero relato de los acontecimientos históricos. Así, la literatura clásica puede ser considerada como ejemplar, quizás por su pulidez y belleza de estilo, pero no en modo alguno como fundamento del conocimiento histórico de nuestro pasado, afirmaría Eleazar. Muchas de estas obras han sido escritas para engañar, para despistar, para manchar la memoria de insignes personajes y sobre todo para ocultar el verdadero origen de la humanidad y el final último que se le tiene reservado. Los actuales investigadores mostrarían un mayor sentido común si estudiaran con detenimiento otras fuentes de investigación, dejando a un lado las ya artimañas y citadas por la ortodoxia escolástica. Entonces, es posible que empiecen a comprender recién algunas de las afirmaciones que hoy se expusieron aquí. Solemos decir que a la falta de información oficial, la conspiración es la mejor respuesta, pero si está bien acompañada de pruebas tangibles, se convierte en la realidad que necesitamos, hoy demostrada por otro relegado radical más que intentó cambiar la historia falsa que nos vienen contando desde hace tiempo. Y una muestra más de lo que decimos. En el año 2000, la mundialmente conocida revista The Economist publicaba en su portada las predicciones que ocurrirían en poco tiempo. Una investigadora y especialista en los escritos de Alexandre Eleazar afirmó que la tapa de la misma, con el diseño del test de Snelling, contenía un mensaje cifrado basado en el libro Los Vere, del revolucionario investigador, de cuya decodificación dio cuenta en la plataforma de internet YouGetTube, arrojando varios resultados sorprendentes y reveladores, lo que denota que los escritos del investigador damasquino no se han olvidado. Al contrario, han renacido gracias a la tecnología y a las redes sociales, al ímpetu que los interesados en divulgar su obra no decaen en su empeño. Harto complicado de hacerlo, a sabiendas de toda la maquinaria oscura que se encuentra detrás de ella intentando eliminarla, a tal punto que Eleazar muere sin llegar a convencer a esos historiadores de oficina manipulados por la ortodoxia reinante, dejando sus obras inconclusas que luego fueron publicadas para ampliar esa versión distinta o alternativa de la historia, que para muchos es la absoluta verdad. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.